Andrea Carballo de Oasis. Ella viene desde Costa Rica. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios por la vida de la pastora Andrea Carballo? Sabemos que Dios tiene una palabra especial a través de ella. Bienvenida, pastora. Gracias. Démosle un aplauso más fuerte al Señor. Amén. Más fuerte, más fuerte. Como si usted está en una conferencia de mujeres, ya desayunó, ya comió. Más fuerte para Él, que merece la gloria, la alabanza, todo, porque Él es digno. Amén. Puede tomar su lugar. Estoy feliz y agradecida. Quiero dar un agradecimiento especial a mi amiga, la pastora Osmara, mi amigo Josué y a toda la familia Galindo por permitirme estar acá con ustedes en esta conferencia. ¿Cuántas han sido bendecidas con el día de ayer? Amén. Y quiero decirles que estamos empezando, ¿verdad? Mi esposo, el pastor Eduardo, ¿cuántas lo conocen? Les manda saludos. Él me acompañó, está también aquí en Saltillo y les manda saludos. Me dijo que se quería poner una en agua para ver si se venía también. Pero bueno, doy gracias a Dios por sus vidas. Les manda saludos también mis pastores, el pastor Raúl, la pastora Dinora de Oasis, que los quieren muchísimo. Así que un beso y un abrazo para cada una de ustedes. Gracias a Dios por este tiempo. ¿Y cuántas vinieron a recibir de Dios? Amén. Me acompañan a orar un momento. Padre, gracias por este día. Gracias porque tú tienes pensamientos de paz y tienes pensamientos de bien para nosotras, tus hijas. Gracias porque tu amor sobrepasa todo entendimiento. Gracias porque no hay nada, ninguna situación, ninguna experiencia que nos pueda separar de tu amor. Padre, gracias porque pudiendo estar en cualquier lugar, tú nos diste una cita divina en esta conferencia. Y gracias porque a ti te plació traerme a este lugar. Dígale: Señor, gracias porque me trajiste a esta conferencia inseparable, y yo hoy decido abrir mis ojos y mis oídos espirituales para que me hables, porque tu palabra es como una espada de dos filos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Quiero leer para usted un versículo que está en la palabra de Dios en Isaías 49:15. Y la palabra de Dios lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es un poco más sencillo de comprender. Y quiero decirte que en la palabra de Dios en Isaías dice: jamás, diga conmigo, jamás puede una madre olvidar a su niño de pecho. ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? ¿Hay alguna mamá aquí? Levante su mano. ¿Cuántas son madres? Bastantes, tal vez como el 50-60%. Y dice: pero aún si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. Ahí la palabra de Dios nos está diciendo que si aún nuestras propias mamás se olvidan de nosotros o nos dejan de amar, dice que Él nunca nos va a olvidar ni nos va a dejar de amar. Y quiero decirles algo, que yo viví algo muy similar a lo que acabamos de leer en ese versículo. ¿Quieren escuchar mi historia? Sí. Bueno, quiero contarles rápidamente que mi padre biológico y mi madre me tuvieron a mí en una condición que no honraba a Dios. Ellos eran novios y mi mamá queda embarazada de un hombre que estaba casado. Ella era una mujer muy joven, era una mujer que en ese momento no conocía a Jesús, todavía no tenía a Jesús como Señor y Salvador de su vida, como sé que hay muchas acá. ¿Cuántas tienen ya a Jesús en su corazón?
Amén. Pues mi mamá era una mujer que no lo tenía, no sabía que era pecado, que no. Y cuando mi padre biológico se da cuenta que su novia está embarazada, él decide dejarla, decide abandonarla y regresa a su hogar, porque él era un hombre que estaba casado. Así que ya usted se puede imaginar el contexto en el cual yo nazco, de una mamá soltera. Mi mamá, recuerdo que ella también abandona esa relación que era poco saludable para ella. Así que cuando yo tengo menos de 1 año de edad, ¿hay alguien que tiene bebés aquí, que tiene una hija que sea menor de 1 año? Levante la mano si usted tiene una hija menor de 1 año. Poquitas, ahí veo algunas. Esa niña menor de 1 año no sabe hablar, no sabe comer bien o no sabe comer sola, no sabe ni siquiera lavarse los dientes bien, no sabe caminar bien, necesita demasiada asistencia. Y justamente antes de que yo cumpliera 1 año de edad, mi mamá me entrega a una familia adoptiva. Y esa familia adoptiva era su hermana mayor, así que mi tía se convierte en mi mamá. Espero darme a entender, ¿ok? Y mi tía está casada con un canadiense, así que yo empiezo a tener una vida de un lado para el otro. Vivo en diferentes zonas en Costa Rica, también vivo en diferentes áreas o lugares en Canadá. Así que yo empiezo a tener una familia y llamo a mi tía mommy y a mi tío lo llamo daddy, porque para mí eran mis papás. Una bebé menos de 1 año no entiende qué está pasando, solamente expresa amor a quien le da amor, ¿cierto? Usted tiene una bebé y usted la chinea, la abraza, la consuela, la ama. Y esa bebé responde a ese amor. Así que así me pasó a mí. Aprendí a caminar con ellos, aprendí a hablar con ellos, aprendí a tener una familia con mis tíos. Y quiero decirles que viví una infancia feliz, pero con muchísimos vacíos emocionales, con muchísimas carencias en mi alma. Tenía todo económicamente, lo tenía todo, tenía crayolas, tenía lápices de colores que olían con aromas, tenía mis libros de pintar, tenía ropa, tenía accesorios para jugar cocinita, lo tenía todo lo que yo quería, pero materialmente era así, pero en mi vida o en mi corazón habían muchas carencias porque era una niña que no estaba creciendo con sus verdaderos padres. Y quiero decirles que a mis 7 años recuerdo que en una ocasión me llevaron a otra casa que era algo normal para mí, era algo usual, porque me dejaban en una casa, me dejaban en otra casa. Siempre mi vida fue rodeada de personas que no conocía, de adultos, de personas que yo no, lugares diferentes, personas diferentes. Así que me llevan a otra casa y me dicen: Andrea, a su derecha está su verdadera mamá y a su izquierda está su mommy. Puedes escoger hoy con cuál mamá ir y escoger una mamá. Y yo, ¿cómo? No se supone que es al revés, ¿verdad? Que los padres o que nacemos ya con una mamá. Y ese día en esa reunión me pusieron a escoger con cuáles papás yo me quería ir. Quiero decirles que ese día cambié de mamá o de familia, porque mi mamá que estaba a la derecha lloraba muchísimo y yo dije, qué dolor, ¿verdad? Me explicaron, no entendía tal vez muy bien que ella era realmente mi mamá, pero a partir de ese día empecé a tener otra nueva casa, otra nueva familia, otra nueva realidad. Y qué reto para una niña de 7 años en ese momento que va a empezar su educación primaria, tener una nueva familia. Ahora tenía hermanos, ahora tenía un nuevo papá y ahora tenía una nueva mamá, una nueva casa, una nueva realidad.
Y además de eso, otro duelo, otro luto más en mi corazón, otro vacío, otra carencia, porque ya mis papás no eran mommy and daddy, sino que ahora era Laura y José. ¿Y por qué les cuento esto? Porque quiero decirte que no es fácil, no era fácil mis ajustes, no era fácil donde ya tenía una nueva realidad, pero hay algo que vi de parte de Dios o una intervención del amor de Dios ahí en mi vida. Y quiero decirle que a partir de esos 7 años, cuando yo empiezo a vivir con Laura y José, en ese momento empezamos a asistir a la iglesia Oasis en Costa Rica. A los 7 años conocí a Jesús por primera vez, nunca había escuchado de Jesús. Y a mis 7 años en esa escuela dominical empecé a aprender de quién era esa persona que me amaba. Empecé a escuchar de un Jesús que no le importaba lo que yo había experimentado, lo que yo había vivido, sino simplemente Él me amaba así como yo era. Y empecé a descubrir ese amor de Dios para mí. Y quiero decirte que empezamos a asistir a la iglesia, empecé a ir a todas las aulas de escuela dominical. Por ahí me topaba a Edo, ¿verdad? Que se portaba bien mal, por cierto. Pero quiero decirles que a mis 15 años, una vez saliendo de la iglesia, mi mamá venía justo a toparme y ella lloraba muchísimo. Y yo le dije, mami, ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Por qué estás llorando? Y ella me dijo, no, Andrea, necesito que subas al carro y necesito tener una conversación con usted. Yo me subí y recuerdo que las primeras palabras que me dijo fue, Andrea, tu papá no es tu verdadero papá. Y yo, ¿perdón? Y empecé en ese momento, en ese carro, empecé a ver mi vida como que me pasaba frente a mis ojos como una cámara rápida, y empecé a verme en diferentes lugares, empecé a verme con tantas personas, empecé a ver mi vida de ahí para atrás, y la pregunta que le hice fue, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted? Y ella con lágrimas llorando me dijo, no, yo sí soy tu verdadera mamá, yo sí soy tu verdadera mamá, yo cometí un error, yo era muy joven. Y ella empezó a contarme lo que les dije al principio. Y me dijo, pero yo quiero decirte que José, aunque él no es tu verdadero papá o no es tu papá biológico, él te dio su apellido, él te amó desde que estabas en mi pancita. Y quiero decirte y yo le dije, yo no sé si yo puedo amarlo igual. Y yo me fui a mi casa a mis 15 años, que uno a los 15 no sabe para dónde va ni qué quiere, ni cuántas tienen 15 aquí en este momento. Ahí ya vi las manos. 15 años, uno no sabe qué quiere, uno cree que, no sé, ¿verdad? Y en ese día yo me fui al cuarto a buscar cómo odiar a mi papá afectivo, que me había puesto límites, que me había castigado, que me había disciplinado, que no me había dejado ir a un concierto, por cierto, de Eros Ramazzotti, imagínense. Y yo dije, tengo que odiarlo, él no es nadie en mi vida. Y yo entré a ese cuarto, me tiré en la cama y yo empecé a decir, es que lo tengo que odiar, es que no es nadie. Y quiero decirles que ese día yo no encontré una razón válida o justificable en mi corazón para odiar a mi papá afectivo, porque nunca me había sentido diferente entre mis hermanos y yo. Nunca me había sentido que me había hecho a un lado o me había diferenciado con ellos. Y quiero decirle que cuando yo abrí la puerta de mi cuarto, él estaba de pie al lado de la puerta y me dijo, Andrea, ¿es cierto lo que su mamá le dijo? Yo no soy tu verdadero papá, pero yo quiero decirte que naciste en mi corazón. Y yo quiero que usted escuche esta frase hoy, porque hay muchas de ustedes que necesitan saber que tal vez no tenemos un papá biológico que nos haya amado, aplaudido, aceptado. No sabíamos si nos parecíamos a él, si éramos buena gente o mala gente. Pero yo quiero decirte de parte de Dios que tú naciste en el corazón de tu papá celestial. Amén.
Y ese día yo abracé esas palabras. ¿Y sabes qué? Yo recibí abandono de parte de mi papá biológico y abandono de mi mamá antes de cumplir 1 año. Cuando yo leía ese versículo, me impactaba mi corazón, porque aunque dice la palabra, aunque el padre o madre nos abandonen con todo, con todos tus complejos, con todos tus vacíos, con todas tus dudas, con todos tus temores, Él nos recogerá. Amén. Y quiero decirles que yo tuve mucha luz ese día para entender que hoy tenía un papá afectivo que ya no era mi daddy, sino que ahora tenía a José como papá. Pero también tuve muchas sombras. Empecé a crecer y a manifestar en mi vida todos los vacíos emocionales que yo había recibido desde que estaba en el vientre de mi mamá. Todo el rechazo, todo el abandono. Empecé a crecer con dudas, con inseguridades, con temores. Empecé a dudar aún de mi identidad. Empecé a dudar de cosas que eran tal vez innatas en mí. Y quiero decirte que algo impresionante es que el abandono, la culpa, el dolor llegaban a tocar la puerta de mi corazón una y otra vez mientras yo crecía. Una y otra vez mientras yo crecía. Y quiero decirte que cuando nosotras enfrentamos situaciones que nos golpean tan duro desde que estábamos pequeñas, muchas veces tomamos una postura, y esa postura que tomamos es una postura de seguir abrazando y siendo inseparable de la culpa, siendo inseparable de la depresión, siendo inseparables del dolor, y ¿sabes qué? Siendo inseparables de la víctima. Porque me pasó a mí, me dolió a mí, me lo hicieron a mí. Y empezamos a vivir nuestra vida ya de jovencitas, de mujeres adultas, como víctimas. Y quiero decirte en esta mañana que hoy Dios te ha traído a este lugar para sacarte de esa posición, para que solo te vuelvas inseparable con el Espíritu Santo. Amén. Si le vas a dar un aplauso de cero al Señor en esta mañana. Sabes que hay algo maravilloso que yo encuentro, y es algo que me impresiona de la palabra de Dios, y es que aquí en la palabra de Dios encontramos que Dios no oculta la humanidad de ninguno de los hombres y de las mujeres de Dios. No oculta lo que lidiamos los hombres y las mujeres de Dios. Quiero decirte que yo me encontré con Esther, esa mujer Esther, que fue huérfana de ambos padres, pero fue la reina en un momento y que Dios utilizó para rescatar a su pueblo. Me encuentro también con Ruth, por ejemplo, una moabita que empezó a vivir en dolor porque perdió a su esposo, pero ¿sabes qué? Hubo redención para ella y hubo herencia también para ella. Quiero decirte que me encuentro con María, para mencionar otro ejemplo de mujer. María, siendo una mujer adolescente, queda embarazada y hasta su propio novio la quiere abandonar, ¿cierto? Y a veces nosotros leemos de manera muy romántica: sí, María, llena eres de gracia, y ella cargó al Hijo de Dios. Pero pensemos en una adolescente que queda embarazada y se enfrenta a su papá y le dice: sí, estoy embarazada. ¿Cómo? No, del Espíritu Santo. ¿Cómo? Y José la quiere dejar también, aunque ya era su prometido. ¿Por qué? Porque a veces leemos las cosas tan romántico. Pero yo quiero decirte que todas enfrentamos situaciones difíciles. Y yo quiero leer para usted 2 Corintios 4, 8 y 9. Y la palabra de Dios dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación.
Somos perseguidos, pero nunca, escuche esto, nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús, dice, también pueda verse en nuestro cuerpo. Escúchame. En este tiempo y en esta vida vamos a encontrar situaciones difíciles que no entendemos por qué. ¿Por qué me pasó? ¿Por qué me pasa esto? Pero Jeremías 29:11 dice la palabra de Dios también, y quiero recordárselo porque yo sé que usted lo sabe. Dice la palabra que dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una ¿qué? Y una esperanza. Así es. Todas enfrentamos situaciones difíciles, nada sencillas, pero Dios nos promete un futuro esperanzador. Dios sí nos promete un futuro con esperanza. Y yo creo que el que yo esté hoy aquí es un testimonio de eso. Que tu historia, tú puedes contar tu historia desde una postura de víctima, o puedes contar tu historia desde una postura que le da la gloria a Dios. Amén, amén, denle un aplauso al Señor, amén. Todas nosotras, y yo sé que si yo le doy el micrófono a cada una de ustedes, usted puede testificar de dónde el Señor la ha sacado, de dónde el Señor la ha llevado. Pero yo quiero decirle que todavía hay áreas en nuestro corazón que debemos soltar al Espíritu Santo. Y yo quiero decirle que hay muchas de nosotras que debemos soltar y dejar de abrazar el enojo, dejar de abrazar la culpa, dejar de abrazar la desesperanza, la ansiedad, y más bien abrazar la responsabilidad y abrazar decisiones. Y yo quiero decirte de parte de Dios que ¿por qué debo asumir mi responsabilidad? Yo sé que hay cosas que duelen, yo sé que hay cosas que marcan, yo sé que hay cosas que experimentamos con mucho dolor, tal vez hasta situaciones que has vivido que te quitaron la paz en algún momento. Yo sé que todo lo que hemos vivido, muchas cosas no fue tu culpa, pero hay que tomar parte y asumir nuestra responsabilidad. Y te voy a explicar por qué yo debo asumir mi responsabilidad. Número 1, porque debo convertirme en una mujer inseparable con el Espíritu Santo. En Juan, la Biblia dice en Juan 16:13 que Él nos guía a toda verdad. ¿Y sabes por qué debe ser inseparable con el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el único que puede sanar nuestra alma. Es el único que está interesado en restaurar nuestro corazón, porque Él es consolador, Él es maestro, Él es nuestro guía. Él es el que nos muestra el corazón de Dios a nosotras, sus hijas. Él es el que nos dice cuánto nos ama el Señor, cuánto nos ama nuestro papá, cuánto nos ama, porque dice que aunque nos hayan dejado, aunque no nos hayan amado como debían amarnos, aún nuestros propios padres, como mi historia. Aunque mi papá no me haya conocido si le caía bien o le caía mal, si me parecía a él o no me parecía a él, aunque él no lo haya hecho, pero sabes que el único que puede venir a traer identidad en el corazón de una mujer es el Espíritu Santo. Por eso debemos asumir nuestra responsabilidad. Denle un aplauso al Señor. Amén. Debo convertirme en una mujer inseparable con el Espíritu Santo. Él es el único que nos lleva a esa sanidad profunda de nuestra alma. Y número 2, quiero que pongas mucha atención. ¿Por qué debo renunciar a esa mentalidad de víctima? Debo asumir mi responsabilidad porque debo renunciar a esa mentalidad de víctima. ¿Y sabes por qué es tan necesario
renunciar a la mentalidad de víctima, porque la mentalidad de víctima lo que hace es estropear el propósito de Dios en nuestras vidas. Y te lo voy a mostrar con la palabra. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 16. Gracias por el agua. Dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? En otras palabras, Pedro está colocando a Jesús en una posición de víctima. Le dice: ten compasión de ti. Y no lo hagas, no vayas a la cruz. ¿Cómo vas a entregarte? Y vean, algo impresionante es que Jesús inmediatamente lo reprende, inmediato, y le dice: hey Pedro, estás con una mentalidad satánica, estás con una mentalidad de víctima. Inmediatamente Jesús le hace ver que Pedro le está dando una posición de víctima a Jesús, y Jesús nunca se compadeció a sí mismo. Esa es la otra razón por qué nosotras debemos asumir nuestra responsabilidad. Y quiero decirte que cuando Jesús obedeció al Padre, que Jesús decidió abrazar esa cruz en obediencia porque te ama demasiado, y esa cruz es ese amor sin medida hacia nosotras, sus hijas. Ese amor, esa cruz, es el amor inmerecido, es ese regalo, es esa gracia tan maravillosa que tú y yo podemos disfrutar hoy, de poder acercarnos confiadamente a nuestro Padre Celestial y a ser ministradas, ser abrazadas, ser llenas de su amor, de su Espíritu Santo. Pero era necesario. Y Pedro le está diciendo: hey, no, ten compasión de ti mismo. Por esa razón, tanto si Jesús lo hizo, si Jesús no tomó esa posición de víctima, tanto tú y yo, por tanto, tampoco podemos tomar una posición de víctima a las experiencias, tal vez traumáticas, tal vez dolorosas, tal vez que te generan ansiedad, tal vez que te abrazas al dolor, tal vez que no puedes dormir, tal vez no sé cuál es tu historia. Pero el único al que podemos abrazar y al único al que debemos convertirnos en ser esas mujeres inseparables, no es con tu almohada, es con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús reprende a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Wow, que Jesús le diga a uno: diablo. Esperamos de Jesús todo lo bueno, todo lo lleno de amor, pero que le diga diablo. Se entiende que le dice diablo porque le está poniendo en una condición de víctima. Compadécete a ti mismo. Y cuántas veces nosotras como mujeres pasamos la vida dejando el amor de Dios de un lado y más bien abrazando y siendo inseparable con la amargura, con la tristeza, con la culpa, con todo lo que me hicieron. Hey, yo te entiendo, y por encima de que yo te entienda, Él te entiende. Él fue rechazado, Él fue abandonado, Él fue pisoteado. Todo lo que nos podamos imaginar que trae dolor al corazón. Dice que Jesús tuvo tanta angustia que lloró sangre. Él comprende nuestro dolor, Él comprende nuestra angustia, pero Él no quiere que nos quedemos en esa posición de víctimas. No. Él te quiere llevar a algo mayor, Él te quiere llevar a algo nuevo. Y quiero decirte que eres una hija de Dios, una mujer de propósito. No te abraces a la soledad, no te abraces con el abandono. Y yo voy terminando en esta mañana, y yo te quiero lanzar un reto. Si esta mañana tú viniste a este lugar, es un
es para que tomes una decisión. Decide ser inseparable con el Espíritu Santo y cuenta tu historia de manera que le des la gloria a Dios. Amén. El Espíritu Santo nos manifiesta el corazón del Padre y podemos experimentar ese amor más grande, ese amor más profundo, ese amor que no podemos describir con palabras, pero la palabra de Dios dice que ¿qué nos puede separar de su amor? ¿Qué nos puede separar de su amor? Aún ni nosotras mismas podemos, aún ni mis temores, aún ni mis dudas, aún ni lo que yo pienso, ni lo que yo creo. Pero yo te quiero decir que este versículo en Romanos dice algo impresionante. Dice Romanos 8, pues estoy convencida. Estar convencido tiene que ver con estar de acuerdo. Estoy convencida de que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni nada puede separarme del amor de Dios. Estar convencida tiene que ver con tener la razón, con estar en acuerdo, con tener plena evidencia, tener plena seguridad. Y hay algo impresionante que yo quiero preguntarte en esta mañana. Si hoy tienes la plena razón, estás convencida y estás con evidencia de que el Señor te ama. Amén. Amén. Pero yo hoy quiero decirte que hoy también es un día para que tomes una decisión. Hoy tienes que levantarte y tomar una decisión. Y yo te quiero leer aquí textualmente, así como el Espíritu Santo me lo dijo. Hoy tienes que levantarte y tomar una decisión. Si quieres seguir abrazada a esas experiencias o a ese dolor que solo te deprime, inseparable al dolor, o quieres ser inseparable al Espíritu Santo, al único que puede sanar tu corazón. Pero yo quiero decirte que esa es tu decisión. Y yo quiero lanzarte una pregunta. Y ya estoy cerrando con esto. Si tú viniste a esta conferencia y tú decides levantarte ahí de tu silla donde estás, levantarte de tu silla en un acto de obediencia, de asumir tu responsabilidad, no de lo que pasaste, no de lo que te hicieron, no de lo que viviste, sino asumir una responsabilidad de salir de esa posición de víctima, de salir de esa posición de inseparable al dolor y tomar una decisión hoy por el Espíritu Santo y ser inseparable con Él. Si decides hoy levantarte, yo te voy a pedir que te levantes de esa silla ahí donde estás, rápidamente. Esto es una decisión, esto es un acto de obediencia. Y vamos a orar juntas. Oh Espíritu Santo, gracias Señor. Tú conoces la historia de cada una de tus hijas, Señor. Señor, tú conoces las experiencias que ellas han vivido desde antes que nacieran, aún en su niñez, en su juventud, en su adultez. Padre, nosotras nos levantamos hoy, no en un acto de emoción, Señor, sino en un acto de obediencia. Me pongo de pie, porque Señor, si tú ves estas mujeres de pie en este lugar, es porque te están diciendo hoy que no quieren tener más una posición de víctimas, Señor, sino que más bien ellas deciden ser inseparables a la amargura, al rechazo, al abandono, a la depresión, a la soledad. Señor, y en esta mañana, Señor, al único que queremos o con el que decidimos ser inseparables es con el Espíritu Santo. Señor, tú hoy miras a cada una de ellas porque ha decidido ser inseparable contigo. Es señal de que están tomando una decisión. Oh Espíritu Santo, ministra el corazón de tus hijas en esta mañana. Más de ti, más de ti, más de tu presencia.
Espíritu Santo. Yo sé que tú estás en este momento viendo cada experiencia que viviste, pero hoy le damos la oportunidad al Espíritu Santo de Dios que sane, que consuele, que fortalezca todo tu ser profundamente. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Más de ti, más de ti. Oh sí, Señor. Esto es tan personal, esto es tan personal. Hoy decidimos desarraigarnos del dolor, de la culpa, aún de la vergüenza, me dice el Señor, aún de la falta de identidad, de la confusión, Señor, y decidimos cada una de ellas. Hoy decide, Señor, ser inseparable contigo, el único que puede sanar y restaurar nuestra alma. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Es tu presencia la que puede sanar, la que puede restaurar. Es tu presencia la que levanta de esa postura de víctima. Es tu presencia la que nos saca de ese lugar. Hoy tú manifiestas tu amor perfecto y profundo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús.